Bienvenidos de nuevo a El Camino, donde exploramos la vida y el poder de la iglesia primitiva. En el capítulo anterior de Hechos, fuimos testigos de un milagro impactante en la puerta hermosa del templo. Un paralítico de nacimiento se levantó en el nombre de Jesús. Pero como siempre, la gloria de Dios incomoda a los sistemas religiosos que prefieren el control sobre el milagro. Hoy nos adentramos en Hechos capítulo 4, donde Pedro y Juan enfrentan su primer arresto y juicio. Lo que sucede en esa sala del tribunal no es solo historia. Es un desafío para cada uno de nosotros hoy. ¿A qué autoridad respondemos realmente cuando la presión aumenta? Acompáñanos a descubrir por qué no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que pueda salvarnos. Imagina por un momento que estás frente al tribunal más poderoso, intimidante y letal de tu nación. Imagina que los mismos hombres que hace apenas unas semanas orquestaron el asesinato de tu mejor amigo y maestro, ahora te tienen rodeado, exigiéndote que te calles. La presión es aplastante. El miedo sería la respuesta natural ideológica de cualquier ser humano. Sin embargo, en lugar de encogerse de terror, en lugar de buscar un acuerdo diplomático o una salida fácil, te pones de pie. Los miras a los ojos y los acusas de haber asesinado al autor de la vida, declarando que solo en él hay salvación. ¿De dónde proviene semejante valentía? ¿Qué clase de fe hace que un hombre común y corriente se vuelva inquebrantable frente a la élite del poder mundial? Hoy vamos a descubrirlo. Para entender la magnitud del capítulo 4 de los Hechos, debemos retroceder un poco y sumergirnos en la atmósfera de la Jerusalén del primer siglo. Este pasaje no es solo una historia bonita de la escuela dominical. Es el inicio formal y documentado de la persecución institucional contra los seguidores de Jesucristo. El libro de los Hechos, escrito por el médico Lucas bajo la inspiración del Espíritu Santo, funciona como el puente teológico entre los evangelios y las epístolas. En el capítulo 3, Pedro y Juan habían sanado a un cojo de nacimiento en la puerta del templo, invocando el nombre de Jesús de Nazaret. Este milagro público atrajo a una multitud asombrada, pero también encendió la furia de las máximas autoridades políticas y religiosas. El Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío compuesto por 71 miembros, estaba dominado por el partido de los saduceos. Estos hombres eran la élite aristocrática, inmensamente ricos, que controlaban la administración del templo. Teológicamente, los saduceos eran materialistas conservadores que negaban fervientemente la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y cualquier vida después de la muerte. Por lo tanto, cuando Pedro y Juan comenzaron a predicar que Jesús había resucitado, no solo estaban causando un disturbio público, estaban lanzando un misil teológico directo al corazón del dogma saduceo. Afirmar la resurrección de Cristo desmantelaba por completo la teología antisupernaturalista de estos líderes. Frente a ellos estaban Anás, el poderoso patriarca y poder en la sombra, y Caifás, el sumo sacerdote en funciones que había sido el arquitecto intelectual de la crucifixión de Jesús. En este caldero de hostilidad humana e intriga política, la iglesia primitiva iba a ser probada por fuego. La verdadera valentía cristiana no es la ausencia de miedo ante la hostilidad del mundo, sino la convicción inquebrantable de que Cristo es el único Salvador, que Dios es absolutamente soberano sobre el sufrimiento y que el Espíritu Santo nos empodera para vivir con audacia profética y una generosidad radical. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió:
gobernantes del pueblo y líderes religiosos. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. El relato comienza con una interrupción violenta. Lucas nos dice que las autoridades se presentaron repentinamente, un verbo griego que denota una aparición confrontativa. Como señala el teólogo reformado Juan Calvino, estos oficiales eran los malvados vigilantes, siempre listos para tapar la boca a los siervos de Cristo, actuando con el propósito deliberado de apagar el fuego del Evangelio. Arrestaron a los apóstoles y los arrojaron a la cárcel pública. Era la primera vez que el poder coercitivo del Estado se usaba oficialmente contra los cristianos. Pero noten la sublime ironía y el inmenso poder de Dios. A pesar de las cadenas, la palabra de Dios no estaba presa. El texto nos dice que el número de creyentes llegó a 5.000 hombres, lo que significa que contando mujeres y niños, la Iglesia ya superaba las 10.000 almas. La teología protestante reconoce aquí un principio innegociable. La persecución y la hostilidad humana no pueden frustrar el decreto divino de salvación. La gracia eficaz de Dios opera independientemente de las circunstancias externas. Al día siguiente, Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín. Los colocan en el medio de la sala circular, el salón de piedra tallada. La pregunta de los magistrados rebosaba desprecio. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? En la teología judía, actuar en el nombre de alguien era actuar con su autoridad total. Pedro, cumpliendo la promesa que Jesús había dado en Lucas 21 de que el Espíritu Santo les daría palabras irrefutables, responde no como un criminal asustado, sino como un fiscal divino. Pedro expone la bancarrota moral de sus jueces al señalar que están siendo procesados por hacerle un bien a un enfermo. Y entonces lanza la declaración más confrontativa. Este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Pedro imputa la culpa directamente a los líderes y establece el contraste con el Padre Celestial. El tribunal humano condenó a Cristo, pero Dios anuló ese veredicto al resucitarlo. Pero el clímax teológico llega en el versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Aquí encontramos el pilar de la Reforma protestante, solus Christus, solo Cristo. La salvación se encuentra exclusiva y exhaustivamente en la persona y obra de Jesucristo. Como lo explica el Catecismo de Heidelberg, buscar salvación en santos, obras o en cualquier otro lugar es, en la práctica, negar a Jesús como el único Salvador. Imagina un rascacielos monumental en construcción. Los ingenieros y arquitectos, creyéndose dueños absolutos de la obra, examinan una piedra fundamental. Al verla deciden que no encaja con su visión estética, que es demasiado áspera y la desechan por completo.
Continúan construyendo su enorme torre con otros materiales, pero pronto el edificio comienza a agrietarse y tambalearse. No se dan cuenta de que esa piedra que despreciaron era la única diseñada estructuralmente para soportar el peso entero del rascacielos. Los líderes religiosos de Israel eran esos constructores. Creyeron tener el discernimiento moral para juzgar qué piedras eran dignas para el reino de Dios, pero en su necedad y ceguera espiritual rechazaron a Cristo, la única piedra angular capaz de sostener el edificio de la redención. Hermano y hermana, vivimos en una cultura dominada por el pluralismo religioso posmoderno y el relativismo moral. El mundo secular nos grita constantemente que todas las religiones son caminos válidos hacia Dios y que afirmar la exclusividad de Cristo es un acto de arrogancia e intolerancia. Pero la Iglesia cristiana está llamada a mantener con valentía el exclusivismo declarado en Hechos 4:12. No podemos diluir el Evangelio para ser populares. No podemos agregarle mediadores paralelos o nuestros propios méritos humanos, porque hacer eso es negarle a Cristo la suficiencia de su cruz. ¿Estás confiando un 99% en Cristo y un 1% en tus buenas obras? Hoy el Señor te llama a descansar 100% en la roca inamovible de la salvación, Solus Christus. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. El Sanedrín, atónito al ver la osadía o denuedo de estos hombres sin letras, no supo qué hacer. Pedro y Juan carecían de la sofisticada formación rabínica, pero tenían algo superior. Habían estado con Jesús y mantenían una comunión íntima con Él, la verdadera fuente de poder. Al no poder negar el milagro, porque el hombre sanado de más de 40 años estaba de pie frente a ellos, los líderes recurren a la intimidación legal y les prohíben hablar de Jesús. Pedro y Juan responden estableciendo el principio de la desobediencia civil. La lealtad a Dios está por encima de la ley humana cuando el Estado exige desobedecer un mandato divino, como predicar el Evangelio. Al ser liberados, ¿qué hacen los apóstoles? No huyen, no entran en pánico, no organizan una protesta social ni buscan asesoría legal romana. Vuelven a los suyos, y la Iglesia entera levanta la voz unánime en oración. Esta oración es una obra maestra de la teología reformada. Comienzan dirigiéndose a Dios con la palabra griega despotes, soberano Señor. Este término designa un dueño absoluto cuyo poder es ilimitado y cuya autoridad no puede ser cuestionada. La Iglesia primitiva lee su crisis a través de la lente de las Escrituras. Citan el Salmo 2 para entender que la conspiración de Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel contra Jesús no fue un accidente. El versículo 28 es fundamental para nuestra fe. Declaran que los enemigos se unieron para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Como subraya el teólogo John Piper, el sufrimiento de Cristo no fue una interrupción desastrosa en los planes de Dios que requiriera un plan de contingencia. La crucifixión fue meticulosamente tejida dentro del inescrutable y santo decreto de Dios desde la eternidad para salvarnos. Basados en esa soberanía inquebrantable, la Iglesia hace su petición. Y aquí viene lo asombroso para nuestra mente moderna. No piden protección, no piden que Dios mate a los saduceos, ni piden un cambio de gobierno, ni siquiera piden comodidad.
oran pidiendo parresía, una palabra griega que significa valentía gozosa, audacia desbordante y libertad de expresión para seguir predicando a pesar del peligro de muerte. La respuesta de Dios fue literal y física. El lugar tembló. El verbo griego es esaleute, un bamboleo violento, una manifestación sísmica sobrenatural que validaba que el Creador había escuchado a su pueblo. Fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo, una provisión fresca y continua para otorgarles poder en la crisis. Pensemos en un barco atrapado en una tormenta monstruosa en alta mar. Los marineros a bordo saben que están en peligro de muerte. Los marineros inexpertos, invadidos por el pánico, orarían para que el océano se seque instantáneamente o para ser teletransportados mágicamente a la costa. Pero los marineros experimentados, aquellos que confían en el capitán de la nave, no oran para que la tormenta desaparezca. Oran para que el motor del barco tenga la fuerza suficiente y la brújula se mantenga estable para atravesar las olas inmensas y llegar a su destino. La iglesia primitiva era como esos marineros experimentados. Sabían que su Dios es el Despotes, el dueño de los vientos y las olas. Por eso no pidieron que la tormenta de la persecución desapareciera. Pidieron el motor del parresía, el denuedo espiritual para atravesarla glorificando a Cristo. Iglesia, esto nos confronta profundamente. Cuando enfrentas amenazas en tu trabajo por ser íntegro, cuando la sociedad se burla de tus valores cristianos, cuando llegan las crisis familiares o económicas, ¿cómo oras? ¿Se reducen tus oraciones a simples peticiones de comodidad material y evasión del sufrimiento? La certidumbre de que Dios gobierna incluso sobre la maldad de los hombres debe desmantelar nuestro derrotismo y ansiedad. Hoy te reto a cambiar tu forma de orar. Deja de rogarle a Dios que simplemente te quite los problemas y empieza a clamar desesperadamente por una fresca llenura del Espíritu Santo que te dé la valentía, parresía, para proclamar su palabra en medio del fuego. Una iglesia que cesa de clamar por este poder sobrenatural se convierte en un simple club social. Clamemos a nuestro Despotes hasta que tiemble nuestro entorno espiritual. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. El último segmento de este capítulo es bellísimo y profundamente confrontativo respecto a nuestra economía espiritual. Después del terremoto espiritual y físico, la congregación no solo salió a predicar, salió transformada en sus relaciones internas. Lucas nos relata que los creyentes tenían un solo corazón y un alma, y que nadie consideraba suyas sus posesiones. A lo largo de la historia moderna, algunos han intentado usar este pasaje para argumentar que la Iglesia practicaba una especie de comunismo primitivo o colectivismo económico. Pero un análisis exegético riguroso destruye esta falsa premisa. El socialismo es una imposición coercitiva del Estado, basada en la expropiación y a menudo en el materialismo ateo. Sin embargo, la generosidad de Hechos 4 era una disposición interna, alegre y estrictamente voluntaria, nacida de una inmensa gratitud hacia Dios. Ellos mantenían su derecho a la propiedad privada. No había un impuesto eclesiástico obligatorio. Lo que había era el derramamiento de la gracia salvadora que los llevaba a vender sus terrenos libremente para que no hubiera ningún necesitado en la comunidad, cumpliendo así el ideal de Deuteronomio 15:4, que dice así: «Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia». Lucas dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Esta palabra griega, charis, no solo se refiere al favor inmerecido de la salvación, sino a una gracia activa y operativa que generaba una belleza y bondad tan excepcionales que el mundo pagano podía percibir el aroma de Cristo. Y el Espíritu Santo nos presenta un modelo concreto de esto: José, un levita de Chipre a quien apodaron Bernabé, el hijo de consolación.
Bernabé vende una heredad y pone el dinero a los pies de los apóstoles con total transparencia y devoción a Cristo. Él personifica la sinceridad de un corazón rendido, estableciendo un oscuro contraste con la hipocresía y avaricia de Ananías y Safira que veremos en el capítulo 5. Bernabé entregó su riqueza por amor a Dios y a sus hermanos. Los otros pretendieron comprar prestigio espiritual mediante la mentira performativa y la vanidad. En el Medio Oriente existen dos cuerpos de agua muy famosos conectados por el río Jordán. Al norte, el Mar de Galilea. Es un lago vibrante, lleno de peces, rodeado de vegetación verde y vida abundante. Fue allí donde Jesús llamó a sus apóstoles. Al sur, el Mar Muerto. En este lago la salinidad es tan extrema que ninguna vida acuática puede sobrevivir. Es tóxico, estancado y sin vida. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El Mar de Galilea recibe el agua fresca del norte, pero también la deja fluir hacia el sur. El Mar Muerto, en cambio, se encuentra en una depresión geográfica. El agua entra, pero no tiene salida. Solo se estanca y se evapora, acumulando minerales pesados. Un corazón tocado por el Espíritu Santo es como el Mar de Galilea. Recibe la gracia inagotable de Cristo y la deja fluir generosamente hacia sus hermanos. Un corazón materialista y religioso es como el Mar Muerto. Solo quiere recibir bendiciones, acumular para sí mismo, reteniéndolo todo, y como resultado, su vida espiritual se vuelve estéril y muerta. El verdadero discipulado inevitablemente impacta la billetera. Subordina la acumulación desmedida de riquezas en favor del bienestar de la familia de la fe. La resurrección de Cristo no es solo un dogma para discutir en los pasillos de la Iglesia. Es una realidad viva que debe transformar tus cuentas bancarias, tus títulos de propiedad y tus prioridades económicas. Dios rechaza el falso altruismo y la religión de apariencias. Te pregunto, con el amor del Señor, ¿eres un Bernabé que consuela y aporta la obra de Dios voluntariamente? ¿O sigues aferrado a un individualismo atroz, ciego ante la necesidad de tus hermanos? Ríndelo hoy a los pies del Señor. Hemos recorrido un texto glorioso. Vimos cómo los apóstoles, frente al intimidante Sanedrín, declararon la verdad inquebrantable de que solo en Jesucristo hay salvación. Solus Christus. Observamos cómo la Iglesia primitiva, en lugar de acobardarse ante la primera ola de persecución política, elevó su voz al Dios soberano, comprendiendo que ni siquiera la muerte de Cristo escapó de su providencia, y clamaron por denuedo profético. Y finalmente fuimos testigos de cómo la llenura del Espíritu Santo produjo un temblor que no solo sacudió las paredes, sino que destruyó el egoísmo, creando una comunidad de generosidad radical ejemplificada por Bernabé. El mismo Espíritu Santo que llenó a Pedro, a Juan y a la Iglesia primitiva está disponible hoy para nosotros. Si la persecución, el rechazo de la cultura o tus propias luchas te han intimidado, es el momento de poner tu mirada en el Despotes, el soberano Señor del universo. No te conformes con una religión de conveniencia que retrocede cuando las cosas se ponen difíciles. Te invito a que hoy abraces la exclusividad de Jesús. Te reto a que en esta misma semana dejes de orar pidiendo una vida fácil y comiences a clamar por la valentía para hablar la verdad de Dios. Y por último, te desafío a evaluar tus finanzas. Que la abundante gracia de Dios destroce tu materialismo para que puedas bendecir a otros con sinceridad de corazón. Por último, quiero que me acompañes en oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Soberano Señor, Creador del cielo, de la tierra y del mar, reconocemos que tú tienes el control absoluto de la historia y de nuestras vidas. Perdónanos cuando el miedo al hombre ha silenciado nuestra boca. Perdónanos cuando hemos intentado añadir méritos a la obra perfecta de tu Hijo. Te suplicamos que hoy nos llenes de nuevo con tu Espíritu Santo. Míranos en medio de un mundo hostil y concédenos, a tus siervos, el hablar tu palabra con todo denuedo y valentía. Quiebra nuestro egoísmo para que seamos una comunidad de amor genuino. En el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos, el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que el camino no siempre es fácil, pero es el único que nos lleva a la vida eterna. Cuídate mucho y que el Señor te bendiga diariamente en tu camino. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Si te gustó este contenido y todo lo demás que hacemos en este canal, te invitamos a compartir,
a darle me gusta y a suscribirte. Y como siempre, si tienes alguna petición de oración o comentario, déjalo abajo. Hasta la próxima.